En este ejemplo lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño plan de pruebas con TestRail. Vamos a probar una ventana, una ventana pequeña, es una aplicacioncita de ejemplo, y vamos a probar algunas de las funcionalidades principales de TestRail. En concreto, dentro de la creación de nuestro plan de pruebas, lo que vamos a hacer es primero crear nuestro proyecto, ese plan de pruebas. Vamos a crear unos hitos que pueden corresponder a los sprints o las iteraciones del proceso de desarrollo en el que estemos inmersos. Dependerá de la metodología que estemos utilizando o que se esté utilizando el equipo, qué tipo de hito tengamos que crear. Luego vamos a crear las secciones y los casos de prueba. Las secciones son agrupaciones de casos de prueba, agrupaciones lógicas por las que nos van a servir para ordenar esos casos de prueba. Vamos a crear una ejecución para ver cómo es el proceso de ejecutar, de reportar, de pasar pruebas, etc. Y por último vamos a integrarlo con otra herramienta de DevOps, con una herramienta, en este caso va a ser Azure DevOps, para que estemos integrados dentro de todo el proceso de DevOps y cuando ejecutamos nuestro plan de pruebas podamos reportar, pues, por ejemplo, errores o podamos reportar situaciones dentro de todo el proceso del equipo de desarrollo y en global. En este ejemplo vamos a coger una pequeña aplicación, vamos a crear un plan de pruebas chiquitito con 3 o 4 casos de prueba apenas, pero eso nos va a servir para ver las principales funcionalidades. Sin embargo, nos dejamos muchísimo fuera porque en esta hora no nos va a dar tiempo a ver más, pero por ejemplo hay todo el tema de los to-dos, de los reports, de la administración, en la administración la gestión de usuarios, creación de usuarios. Dentro de lo que es la integración con otras herramientas hay mucho más que ver. Bueno, obviamente la herramienta nos permite centralizar de una forma completa todo lo que tiene que ver con las pruebas y es mucho más potente de lo que vamos a poder ver en esta hora, pero sí que vamos a tener ocasión de ver lo principal de crear nuestro plan de prueba, hitos, secciones, casos de prueba, ejecución e integración. Bien, en primer lugar vamos a conectarnos a nuestro sitio de TestRail en la nube. Nosotros lo tenemos ahí en la nube y esta cuenta está ahora mismo completamente en blanco y vamos a crear un primer proyecto. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre al proyecto. El proyecto que vamos a crear es un proyecto sencillito y le vamos a dar de nombre ejemplo o app ejemplo. Teníamos aquí, pues muy bien, ese nombre. Aquí podríamos introducir una descripción, enlaces, por ejemplo, enlaces a otras herramientas donde tengamos requisitos o donde tengamos una wiki con la información o la ayuda del proyecto, etc. En nuestro caso, bueno, va a ser más que sencillo. Obviamente, si metemos aquí información, marcaríamos que se muestre ese anuncio en la página de inicio. Pues, si no, no será necesario. Podemos empezar con 3 tipos de proyectos. El más sencillo y el recomendado es un proyecto que utilice un solo repositorio para todos los casos de prueba que tenemos que utilizar. Hay otra opción que es utilizar un solo repositorio, pero tener soporte para crear un baseline, una línea base para generar diferentes ramas y trabajar con las diferentes ramas de un proyecto.
en algunos casos se podría ser necesario hacer pruebas sobre, por ejemplo, la rama principal del proyecto y sobre diferentes ramas que estuvieran en desarrollo. En ese caso utilizaríamos este tipo de repositorio. Y en casos aún más complejos podríamos tener que utilizar diferentes conjuntos de pruebas, diferentes test suites para el mismo proyecto. Según la complejidad, tenemos la opción de elegir para tener todo centralizado en el mismo sitio. En nuestro caso, vamos a empezar con un repositorio sencillo y bueno, añadimos y ya simplemente está creado el proyecto. Automáticamente nos trae a la página de inicio del proyecto y bueno, nos dice que se ha creado, etcétera, y nos da aquí algunas ayudas. Inmediatamente nos enseña la gráfica del tanto por ciento de casos que ya están pasados, bloqueados, que han tenido que volverse a probar o que han fallado. De momento no tenemos nada. Lo que vamos a crear, tenemos la posibilidad de crear hitos siguiendo, por ejemplo, los sprint que estén en desarrollo, pues para integrarse dentro de los diferentes sprints que pueden tener el equipo de desarrollo e ir probando en la medida en que se va programando. Sería una opción, otra sería no trabajar con hitos y hacer toda una prueba completa, etcétera. Pero si nos queremos integrar con un equipo de DevOps, etcétera, pues lo razonable sería trabajar con esos hitos. Crear un hito es muy sencillo, vamos a crear un par de ellos, muy sencillitos. Bueno, simplemente le vamos a llamar al primero Sprint 1 y vamos a decir que es, por ejemplo, la creación del interfaz y funcionalidades de la pantalla de alta usuario, algo así. A continuación aquí tenemos las referencias. Estas referencias nos enlazarían o nos podrían ayudar a enlazarnos con otras herramientas, vamos a verlo más adelante, con otras herramientas que estemos utilizando pues, para la gestión de código, para la gestión de los requisitos, por ejemplo, una herramienta donde tengamos el Product Backlog o las historias de usuario y donde estén registrados también los sprints o las iteraciones que estamos haciendo en el proyecto. También podemos tener un hito que es el hito padre y entonces este sería una especie de subhito o hito hijo de un hito mayor. Bueno, aquí meteríamos la descripción, quizá a lo mejor, por ejemplo, podríamos poner solamente sprint 1, ¿vale? Copiaríamos esto, por ejemplo, y pondríamos solamente sprint 1, alta de usuarios, y aquí pondríamos pues creación de la interfaz y funcionalidades de la pantalla de alta usuario, ¿vale? Obviamente tendríamos que darle la fecha de comienzo, vamos a decirle que, bueno, que el hito comenzaba hoy y que finaliza pues el lunes que viene. Un hito muy cortito, pero vamos, para nuestro pequeño ejemplo más que suficiente. Y bueno, aquí lo marcaríamos una vez que ya estuviera completado. No es el caso, lo vamos a añadir. Ya tenemos aquí nuestro hito que está al 0%, todavía no ha empezado, pero lo podemos comenzar en cualquier momento. Vamos a añadir otro hito aquí, es muy fácil, en la misma pantalla podemos ir añadiendo nuevos hitos, por ejemplo, sprint 2, integración, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, pondríamos integración de la
pantalla alta de usuario en la aplicación. Bueno, pues algo así. Le daríamos una fecha de comienzo, por ejemplo, pues a partir del siguiente hito, ¿vale? Y así iríamos teniendo los hitos a los que luego, posteriormente, cuando creemos las ejecuciones, esas ejecuciones las vamos a asociar a este tipo de hitos. Bueno, pues aquí iríamos creando nuestros hitos, pues siempre podemos volver, modificarlos, etcétera, ¿vale? Y volver a la pantalla de inicio, que es como el panel donde vamos a trabajar principalmente y donde vamos a encontrar todo. Y aquí ya encontramos los hitos. Lo siguiente que tendríamos que crear son precisamente los casos de prueba. Podemos acceder a los casos de prueba a través de estos enlaces para verlos y para añadirlos. Ahora mismo no habría ninguno. O a través del menú, ¿vale? Fijaros que si accedemos a través del menú, me propone añadir secciones y añadir casos de prueba. Los casos de prueba los vamos a organizar o se organizan en secciones y subsecciones, si fuera necesario, que son colecciones de casos de prueba, ¿vale? Cada sección podría cubrir, por ejemplo, todos los casos de prueba de una funcionalidad o de un área, como la sección en realidad nos va a ayudar a organizar nuestras pruebas en bloques que nosotros le veamos una lógica útil. Entonces, lo primero que tendríamos que añadir sería la sección. Vamos a añadir una sección muy sencilla que va a ser, por ejemplo, ventana alta de usuario, ¿vale? Y aquí pues meteríamos una descripción de esta sección, ¿vale? Pruebas de interfaz y funcionalidad de la... O por ejemplo, en esta simplemente la ventana sería pruebas de prueba de humo, de funcionamiento de la ventana. ¿Ok? Y ya estaría añadida. Vale, ya tenemos la sección, que es esta ventana alta usuario. Y ahora y aquí se nos ha ido creando, aquí se nos va a ir creando todas las ventanas y la jerarquía de nuestras secciones, subsecciones, etcétera, y los casos de prueba en sí. A esto habría que añadir ahora o bien una subsección, que no es el caso, o añadir ya directamente un caso. Tenemos diferentes formas de ir accediendo desde donde queramos. Bueno, simplemente aquí mismo ya podemos añadir un caso, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir abrir y cerrar la app, ¿vale? Le damos OK y ya estaría. Podemos ir añadiendo de esta manera, de forma rápida, las pruebas que queremos hacer, ¿de acuerdo? Y luego, a posteriori, volver a editarlas y ya rellenar todos los datos de forma más sistemática. Pero esto es muy rápido para ir metiendo pues todas las que son necesarias. Y si nos venimos aquí, pues la podemos borrar obviamente, o la podemos editar y rellenar toda la información que realmente nos hace falta. Pues bueno, aquí viene la sección a la que pertenece, el tipo o el template que vamos a utilizar para el tipo de caso de prueba, si es una sesión de pruebas exploratorias, es un paso, son pasos, es en texto, etcétera, ¿vale? Podríamos decir que es una sesión exploratoria y que el tipo, por ejemplo, pues es una prueba de humo,
¿vale? La prioridad, pues vamos a comprobar si efectivamente la aplicación al menos se abre o no se abre. Y a eso le vamos a decir que es crítico y la vamos a estimar en 1, por ejemplo, aunque luego, una vez que ejecutemos la prueba, ya veremos efectivamente cuánto tiempo nos lleva comprobar hacer la prueba en sí. Aquí volvemos al tema de referencias. Podemos integrar el proyecto en Terrail con otras herramientas de gestión de proyectos. Pero aquí, por ejemplo, podríamos añadir la referencia que tuviéramos a, por ejemplo, un requisito, una historia de usuario, un backlog de producto, etc. Si, por ejemplo, por poner el caso, estuviéramos trabajando con Azure DevOps, yo podría ir y coger el número de work item en donde tengo este requisito y enlazarlo a esta prueba. O si tuviera, por ejemplo, un ticket donde me viniera un error que tuviera que reparar, pues podría enlazar la referencia del ticket a esta prueba. Puedo hacerlo de muchas maneras, simplemente pues puedo coger y decir, bueno, pues el número de ticket o el número de work item o el número de product backlog, el de backlog que es el 180 y pongo 180. Podría hacer un enlace, imaginaros que lo estoy llevando simplemente con una hoja de cálculo, pues, y en la hoja de cálculo los tengo algún identificador para cada uno de los tickets o de los requisitos. Pues pondría el número de ticket. O incluso, en el caso este que comentaba, de si estuviera trabajando con Azure, puedo irme a Azure, agarrar el requisito en concreto y referenciarlo. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto dentro de mi cuenta de Azure, de DevOps, y pues este requisito es el 180. Pero si, por ejemplo, cojo el enlace al requisito, ¿vale? Y copio el vínculo, esto lo puedo pegar aquí. Bueno, me hace todo el vínculo a ese requisito al 180 específicamente, y una vez que yo guarde este caso, voy a tener ahí el enlace para ir a ver directamente a qué requisito está haciendo referencia esta prueba, ¿vale? Ok, aquí, como he puesto que es una prueba de tipo exploratorio, me pide que diga cuál es la misión de la prueba, ¿vale? Tengo que poner una descripción a alto nivel, explicando un poco qué es lo que tengo que hacer y aquí un poco los objetivos. Esta plantilla obviamente cambia si cambiamos el tipo de prueba. Si yo, por ejemplo, le digo que es un caso de prueba con pasos, aquí incluiría las precondiciones, ¿vale? Y aquí iría añadiendo los pasos. Y si le digo que es un caso de prueba de tipo texto, pues yo iría metiendo aquí, por así decir, un poco los pasos a mi manera de entender. Esta la vamos a hacer a tipo texto simplemente pues para probar, luego hacemos otra con pasos, etcétera. Y bueno, la exploratoria pues es muy sencillo, es muy parecido en realidad, pero es un poco más genérico y un poquito más alto, ¿vale? Ok, pues yo aquí le diría qué precondiciones tengo que cumplir, qué es lo que se tiene que cumplir. Aquí un poco tendría que echar mano a aquellas historias de usuario, de aquel product backlog, etcétera, que me está diciendo cuál es el requisito o del ticket que me está diciendo cuál es el error y decirlo, ¿vale? Pues aquí pondría, pues al ejecutar el fichero se abrirá un app con la pantalla alta de
usuario. En la opción de menú inicio, ¿vale? Pues habrá una opción salir. Vale, pues esas son las dos condiciones que tiene que cumplir esta prueba de abrir y cerrar la app. Y aquí pues iría metiendo los pasos. Pues diría, por ejemplo, 1, ejecutar el fichero y le pondría el encaminamiento al fichero para que pudiera comprobarse que la ejecución se realiza, ¿vale? Paso 2 sería clic en menú inicio y eso me llevaría a la opción, bueno, pongo así, salir, 3, clic en el botón sí de la ventana de confirmación. Y aquí abajo pondría qué espero, qué resultados espero de que se vayan obteniendo en estos pasos. Pues digo, mira, pues en el 1, cuando ejecutamos el fichero, pues que se abre la ventana. En el 2, cuando vamos a el menú inicio, y está la opción de salir, pues se abre una ventana emergente pidiendo confirmación, ¿vale? Y 3, se cierra la ventana. Bueno, esto es lo que esperamos que ocurra cuando hacemos estos pasos. Cuando hago clic en salir, que se me abra una ventana, bueno, cuando hago clic en la aplicación, en la ventana, vaya, que se abra la ventana. Cuando hago clic en la opción salir del menú inicio, pues que se abra una ventana emergente pidiendo la confirmación y que si en esa ventana pincho en el botón sí, pues se cierra la ventana. Ok, salvaría el caso, ¿vale? Veis que cómo queda el aspecto ya salvado. Aquí ya tengo el enlace a aquel work item donde tenía el requisito, etcétera, ¿vale? Ok, voy a volver a la sección, ¿vale? Aquí se ve de otra manera, aquí está el caso de uso, etcétera. Voy a añadir una nueva sección y vamos a añadir otro caso de uso, pero en este caso vamos a utilizar la plantilla con los pasos. Vamos a crear una siguiente sección, ¿de acuerdo? Y a esta la vamos a llamar, por ejemplo, menú de la ventana alta de usuario. Aquí pondríamos una descripción, pues pruebas de la interfaz, las funcionalidades, etcétera, etcétera, de la ventana. Añadiríamos la sección, aquí la tenemos, y aquí ahora volveríamos a añadir nuestros casos, solamente el título de forma rápida. Por ejemplo, podríamos añadir opciones de menú y otra que fuera, por ejemplo, opciones de menú funcionalidades, por ejemplo. Y así iríamos añadiendo. Y luego, una vez que queramos, ya podemos venir aquí directamente y editar este caso en concreto, ¿vale? Aquí daríamos el nombre, por ejemplo, para decir opciones de menú interfaz, y así lo modificamos,
y aquí para añadirlo. También podemos utilizar esta vista, que es muy cómoda, y vamos teniendo aquí todas las secciones y los casos de prueba, y aquí tenemos más que suficiente espacio para utilizarlos, ¿vale? Vamos a decir, bueno, también va a ser una prueba de humo con una prioridad pues alta, ¿vale? Pero en esta visión rápida no tenemos la opción de coger la plantilla y nos ofrece la plantilla que él utiliza por defecto. La plantilla por defecto es la de pasos, pero en texto, en donde básicamente un caso de uso tiene las precondiciones, los pasos y las precondiciones serían como la descripción, por así decir, de este caso de uso, qué pasos hay que dar y qué resultados se esperan. Si queremos cambiar la plantilla, podemos hacerlo, pero en ese caso voy a guardar aquí, voy a ampliar y aquí en la vista completa sí que tenemos la posibilidad de modificar la plantilla. Ok, vamos a meter también que una estimación 1, aquí meteríamos la referencia, pues sería al requisito, a la historia de uso, etcétera, ¿vale? No meteríamos si hay automatización, en principio no tenemos ninguna automatización, y aquí meteríamos las precondiciones. Fijaros que en precondiciones yo podría añadir una tabla o una imagen, por ejemplo, un diagrama que me explicara pues, el flujo que tiene que cumplir lo que tengo que probar o el flujo de trabajo que tiene que hacer, etcétera. Voy a meter una tabla. Aquí le puedo ir diciendo, le voy a meter una tabla exactamente con las opciones del menú que quiero tener, ¿vale? Aquí podría ir añadiendo más filas y más columnas y si pincho aquí voy quitando. Por ejemplo, si quiero tener pues 3 columnas y voy a tener pues efectivamente 4 filas, pues ya con esto añadiría la tabla. Me aparece aquí así. Bueno, pues aquí iría metiendo la cabecera 1, ¿vale? Y aquí voy a meter una tabla que sea igual, parecido a que me sirva de referencia a cómo quiero que sea el menú. Las 3 opciones principales van a ser estas. Y dentro de inicio va a ir conectar a base de datos y salir. No va a haber más. Así que el resto las borro de esta primera columna. En la segunda columna, la de limpiar, solo va a haber una opción, ¿de acuerdo? Que es limpiar campos, por ejemplo. Y en la tercera, que es la columna de usuarios, voy a poner crear, buscar, modificar y borrar. He calculado mal, me sobra una columna, pues me borro esa, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo nos queda la tabla una vez que salvemos. Bueno, podemos salvar ya si queremos y ver la tabla, pero bueno, ahora en cuanto acabemos. Y aquí vamos a meter, igual que hemos hecho antes, meter los pasos y los resultados que queremos, pero esto nos va a permitir hacerlo de forma un poquito más metódica, ¿vale? La descripción del paso, porque puede ser un paso más complejo, que requiere pues abre esto, no sé qué, ejecuta esto, despliega aquello, ¿de acuerdo? Y ya al lado va a tener aquello que, que esperamos que ocurra cuando se da ese paso. Igualmente puedo crear una tabla o subir una imagen, ¿vale? Entonces,
Estos pasos, que serían un poquito más complejo, pues va a ser, como vamos a ir comprobando todas las opciones de menú, pues voy a decirle que quiero que primero, en este primer paso, ejecutar el fichero, y se lo voy a dar, vale, ok, y a continuación, pero dentro del mismo paso, hacer clic en el menú inicio. ¿Qué espero que ocurra? Pues uno, que se abra la ventana en alta de usuario, y dos, que el menú de inicio despliega pues las dos opciones que hayamos dicho. Conectar con base de datos y salir. ¿Vale? Fijaros que aquí ya me dice que si quiero reutilizar estos pasos, pues porque hay pasos que hay que dar 200 veces. Para hacer una prueba siempre hay algunos pasos que hay que repetir sistemáticamente. Bueno, pues entonces, en lugar de volver a escribir, no sé qué, etcétera, puedo reutilizar y puedo compartir esos pasos. Aquí, ¿vale? Es cuando ahora podría ir metiendo nuevos pasos. El paso 2 va a ser más sencillo, solamente va a llevar clic en menú limpiar, y aquí podría poner lo que espero que ocurra cuando haga clic en ese menú. Pues que voy a copiar y pegar, y así acabo antes. Pero este despliega limpiar campos, ¿vale? El siguiente paso es clic en menú usuarios, ¿vale? Y este es lo malo que tiene pegar y copiar. Este despliega crear, buscar, modificar y borrar. Ok, bueno, supongamos que estos son los pasos que quiero dar para comprobar que efectivamente el menú está. Todavía no pruebo las funcionalidades, solo el menú en sí. El caso de prueba, vamos a ver cómo nos queda. Ok, bueno, pues aquí tenemos las propiedades que hemos elegido. Esta es la tabla que hemos creado, que es, bueno, pues nos mostraría un poco. Podríamos poner un texto, pues el menú de prueba debería de quedar con esta estructura o algo parecido, y luego la tabla, y luego los diferentes pasos que podemos ir dando y qué es lo que esperamos que ocurra cuando damos un paso. Pues que cuando hacemos esto ocurra esto, y así es muy parecido a lo que hemos hecho antes cuando estaba con formato texto, pero de esta manera tenemos la descripción igualmente y tenemos los pasos, resultados que tenemos que realizar siguiendo esos pasos. Muy bien, pues así nos van quedando, bueno, así iríamos creando todos los casos dentro de las secciones, suscripciones, etcétera,
aquí nos irían quedando el árbol con todas las secciones y sus casos, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso que tendríamos o que podríamos dar para nuestro proyecto sería crear ejecuciones de estas pruebas. Así pues, nos vamos a venir aquí a ejecuciones de pruebas y resultados y vamos a añadir una ejecución de pruebas. En la ejecución de pruebas, bueno, primero es ponerle un nombre. Igualmente podría referenciarlo pues a un sprint, etcétera, dentro de una herramienta de proyecto. Le asigno uno de los hitos que hemos creado, por ejemplo, estas pruebas corresponderían al sprint 1, ¿de acuerdo? A la creación de esa ventana de alta de usuario. Se asignaría a alguien, bueno, en este caso, tanto da que da lo mismo, soy la misma persona. Incluiría la descripción, pues, eh, por ejemplo, en esta ejecución se prueban o se realizan los casos de, de pruebas de humo del bueno, de la ejecución de la ventana y sus opciones de menú. Vale. Ahora, aquí tendríamos tres opciones. Podemos incluir todos los casos de prueba que tenemos hecho. Podemos especificar cuáles de esos casos de prueba son los que queremos incluir. Y luego tendríamos que está en beta esta parte del filtro dinámico en el que automáticamente vamos añadiendo casos de pruebas basados en un filtro de selección, ¿vale? Así, lo que vamos incluyendo no son pruebas con su número de caso de prueba, la C3, la C4, sino metemos un filtro. Si vamos creando pruebas nuevas que entran en el filtro, se van añadiendo a nuestra ejecución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si dijéramos que todos los de la sección 2, según fuéramos añadiendo nuevos casos de prueba a la sección 2, se nos irían añadiendo a esa ejecución, ¿vale? No vamos a incluir todos, incluir todos es muy sencillo, vamos a hacer una selección. Bueno, tenemos muy poquitas pruebas, ahora mismo hay 0 incluidas, vamos a pinchar aquí y veis que sencillo, nos aparece una ventana. Aquí tenemos las secciones, por ejemplo, podríamos coger toda lo que haya en la sección 1 y luego de la sección 2, por ejemplo, coger solo la primera, ¿vale? Porque la segunda además todavía no la hemos rellenado. Pero también podríamos filtrar, bueno, siempre podemos personalizar, añadir más columnas, etcétera, pero además podríamos filtrar, por ejemplo, por el tipo de automatización, por quién ha creado la prueba, sobre cuándo se ha creado esa prueba, ¿vale? Las estimaciones, pues las que sean estimaciones de que vaya, no tengo mucho tiempo, voy a hacer las pruebas más rápidas para las que tengan una estimación menor a tal, ¿vale? Y así siguiendo, o solamente las que tengan una prioridad crítica, etcétera. Podríamos ir filtrando, ¿vale? Y establecer ese filtro, o directamente me vengo aquí y digo, mira, todas las de la sección 1 y la primera de la sección 2. Nada, pues creo mi plan de prueba, lo salvo y aquí ya tenemos el plan de prueba. Primero, bueno, nos dice que se ha creado con éxito, cuando está creado, bueno, para suscribirse y recibir emails con los cambios, etcétera, ¿vale? Hay muchísimas opciones para tener
todo realmente centralizado en la herramienta. Pero lo primero que me muestra lo más claramente que me muestra es una gráfica con los 4 estados, porque por defecto tienen las pruebas, que son pasadas, bloqueadas, que hay que volver a probar o que fallan. De momento, no hay de 2 pruebas que hay que hacer, las 2 están sin probar, ¿vale? Estamos al 0%. Aquí tengo la prueba 1 y aquí tengo la prueba 2, ¿vale? Ok, pues nada, simplemente abriría o me iría a la primera de las pruebas, ¿de acuerdo? Podría empezar a ejecutar y puedo empezar a ejecutar ya la prueba o puedo darle a que comience y me va midiendo el tiempo que tardo en hacer esta prueba. Entonces, lo pongo en marcha, empieza a contar, por ejemplo, pues aquí podría irme y, yo qué sé, visualizar bueno, me llevaría a lo que hemos visto antes, a sur, y vería lo que fuera que tengo que ver, y diría al ejecutar el fichero, tal. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ir a hacer repos, no sé qué, y ejecutar el fichero. Bueno, pues me voy a ver, aquí y ejecuto el fichero alta usuario. Ok. Y lo siguiente que tengo que hacer es que en el menú de inicio, tiene que haber una opción salir. Muy bien. Si hago clic en el menú de inicio, tiene que abrirse una ventana de pidiendo confirmación. Y pincho que sí y se cierra la ventana. Ok, vale, pues ha pasado la prueba. Entonces, voy a añadir comentarios. Pues lo que fuera. Se ha ejecutado sin demoras en el sin demoras, pues yo qué sé, porque pudiera ser que fuera lento. Puedo anexar ficheros, pues yo qué sé, una grabación que he hecho de la prueba, por ejemplo, en vídeo, o un pantallazo del menú, ¿de acuerdo? Puedo añadir comentarios a ese pantallazo, pues por ejemplo, si hubiera sacado un pantallazo diría, bueno, este es el primer comentario que he añadido, podría añadir ahora otro, ¿vale? O editar el que he hecho antes, ¿vale? Y decir, pues, eh, adjunto pantallazo del menú, que no lo adjuntamos por no perder tiempo, pero bueno, y así siguiendo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos ver por qué una prueba se puede estar pasando repetidamente según va avanzando el proyecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí veríamos su historial, etcétera. Bueno, yo finalmente diría que la voy a dar como pasada, no se lo voy a asignar a nadie, porque no, o sea, a lo mejor si por ejemplo tuviera que devolverlo porque tiene un error, pues lo devolvería al, al desarrollador o a quien fuera, ¿vale? Pues le pongo la versión, digo que esta es la 1.00.001, que va contra el defecto, por ejemplo, 180, etcétera, etcétera. Bueno, añado resultados y en ese momento ya se ha parado la ejecución, hemos tardado 3 minutos 33 segundos, ¿vale? Y ha quedado como pasada y como comentada. Muy bien,
mi prueba estaría, por así decir, en ejecución. Podría ir al siguiente, ¿vale? A la siguiente prueba que tengo en la ejecución, que es esta. Bueno, pues este es el tipo de menú. Bueno, pues haría lo mismo. Comenzaría la prueba, revisaría todo, abriría otra vez el ficherito, la ventanita, diría, a ver, ¿qué tengo que hacer? Lo he ejecutado y tal. Me he ido al menú de inicio y aparece base de datos y salir. Sí, si me voy al menú limpiar, aparece limpiar campos, sí. Y si me voy al menú usuarios, aparece crear, buscar, modificar y borrar. Sí, vale, pues ya está. Prueba realizada. Y pues lo mismo, ¿vale? Podría añadir un comentario. La resolución de la pantalla eh, es media, no sé, algo. Y mm, la pantalla se puede eh, cambiar de tamaño. No hay ningún requisito al respecto. Yo qué sé, cualquier cosa de estas. Añadiríamos lo que fuera o se lo asignaríamos a otra persona, ¿vale? Y diríamos que está pasado, no ha asignado a nadie, ya hemos metido los comentarios. Aquí como tenemos pasos, voy a decir que este paso se ha pasado, este paso también se ha pasado, ¿vale? Porque aquí al haber pasos podría ser podría ocurrir que hubiera algunos que estuvieran pasados, otros que estuvieran bloqueados, otro que no hubiera dado tiempo a probarlo, que hubiera que volver a probarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, la plantilla es un poquito más compleja y tendríamos opciones para diferenciar cada paso, ¿vale? Volveríamos a meter la versión, la 1.00.001 y ya está. Y así siguiendo, defectos, pues esto iría contra el 181. Por ejemplo, lo añadimos y ya lo hemos pasado. Ok, ahora, bueno, podemos ir y ver que ya tenemos esta ejecución de pruebas pasada al 100%. ¿De acuerdo? Ahí hemos pasado a 2 de 2. Así que listo. Si nos vamos ahora otra vez al tablero de inicio, vemos que, bueno, tenemos el sprint 1, que no lo hemos iniciado, que tendremos que iniciarlo. Vamos a iniciarlo, ¿vale? Ok. Y además ya lo hemos cumplido completamente, porque hemos pasado las pruebas, ¿de acuerdo? En el sprint 1 teníamos bueno, era este de alta de usuario, hemos ejecutado una prueba, que es esta de aquí. Los resultados, pues nos van mostrando las que están pasadas. Bueno, tenemos muy pocos datos todavía, obviamente acabamos de empezar, pero inmediatamente vamos teniendo referencia de todo lo que está ocurriendo y podemos ir viendo en todos los casos que cómo está el estado de nuestros proyectos de prueba. Vamos a crear una nueva prueba, pero ahora vamos a actuar de una forma diferente. Yo me he venido a la administración y aquí en la administración tenemos las posibles integraciones. Tenemos 4 modelos de integración, 4 formas de hacer la integración y tenemos la posibilidad de integrar con muchísimas herramientas de gestión de proyectos, de gestión de errores, de ticketing, etc. Está aquí Asana, Assembla, Axoft, Azure, Bitbucket, Xila, Email, bueno, los GitHub, GitLab,
los Jira, Lighthouse, bueno, Rally, Redmine, Track, Trello, bueno, ToTrack, hay muchísimas posibilidades. Yo simplemente me he venido a una sencilla y he incluido una referencia a un proyecto de Azure DevOps. Entonces, lo que he hecho es incluir la referencia de Azure DevOps, he incluido la referencia de la cuenta, he incluido la referencia del proyecto y luego esta parte que lo que me permite es enlazar con los work items y crear un work item de tipo bug, de tipo error. Entonces, cuando estoy haciendo una ejecución de una prueba, si detecto que eh, eh, la prueba da problemas, puedo enlazar con la herramienta donde tenemos pues, los errores, ya es una herramienta de gestión de proyecto, ya es una herramienta de ticketing, y reportar directamente el error sobre la herramienta para que se modifique. Por el simple hecho de yo meter la referencia, ahora, cuando nos vayamos a la creación de una nueva caso de prueba, ¿de acuerdo? Vamos a crear aquí un nuevo caso de prueba, aunque esta iteración la teníamos, o este hito lo teníamos cerrado, yo puedo incluir una nueva prueba aquí y en este caso vuelve a quedar abierto hasta que yo no lo cierre oficialmente porque ya no están todas las pruebas pasadas. Vamos a crear una sencilla, por ejemplo, sin mucha conexión, base de datos, ¿de acuerdo? Vale. La vamos a editar y, bueno, la vamos a meter en la... Uy, ahí está mal escrito, pero bueno. Lo vamos a meter en la primera iteración. Lo podemos poner como un caso de texto normal y corriente, de tipo también de humo, etcétera, prioridad alta y vamos a estimarlo en 1. Y aquí en referencias, ahora sí puedo, me aparece este añadir que está enlazado, si vemos aquí abajo cómo aparece el texto, a devazur.com, J. García Ejercicios, ejercicio P, etcétera, y ahí puedo crear un bug, ¿vale? Entonces, nada, vamos a poner que no vamos a explicarlo mucho para no perder el tiempo, simplemente que en el menú inicio la opción conectar conectar base de datos era permite crear la base de datos y la tabla tal, pues que creo que se llamaba datos usuario, pues pongo aquí habilita para la creación de usuarios. Ya está. Voy a poner un paso que es... aquí podría haber compartido el paso de ejecutar la aplicación, etcétera, pero bueno, ejecutar la ventana, 2, menú, inicio, conexión, base de datos. Esto no era la primera.
de usuario, esto estaba en menú, sí. Vale. Después vamos a ir a menú, eh, usuarios, crear usuario, crear creo que era o algo así. 4. Añadir un usuario falso. 5. Por ejemplo, salir de la ventana. 6. Volver a entrar. 7. Crear crear otro usuario. ¿Vale? Bueno, con respecto a esto, lo que esperaríamos que ocurriera es que se abra la ventana. Si es la primera ejecución, crea la base de datos y la tabla y nos avisa de que lo ha hecho. ¿Vale? Pues guarda el usuario creado. Bueno, no me voy a extender, simplemente pues al final pues lo que haría sería si es la segunda vez, entonces solo avisa de que hay conexión y avisa de la creación de un usuario. Bueno, habría que ponerlo mucho más largo, más extendido, etcétera, pero así de momento nos valdría por no alargarnos mucho, ¿vale? Pues lo salvamos y ahora lo que vamos a hacer es añadirlo a nuestra ejecución de pruebas, porque en esta ejecución teníamos solo esta, ahora ya añadimos esta otra, ¿vale? Ahora ya nos aparecerá con un menor porcentaje porque nos queda una prueba por pasar. Ok, ahora lo que haremos será ir a esa prueba. Bueno, pues empezaríamos a trabajar en ella. Por ejemplo, vendríamos aquí mismo empezaríamos a trabajar. Bueno, tendríamos que ir viendo los pasos, etcétera. Lo primero sería pues ejecutar la ventana y ir a inicio, conectar y no pasa nada de lo que se supone que va a pasar, etcétera. Entonces aquí me está dando un error. Bueno, este error, ahora lo que quiero hacer, voy a pararlo, voy a decir que ha sido un fallo. Bueno, aquí explicaría todo, se abre la ventana, la opción de menú, inicio, conexión, base de datos, no da ningún mensaje. Bueno, lo que fuera, ¿vale? Y lo podemos asignar, etcétera, ¿vale? Ok. Pero ahora
como hemos enlazado la prueba a Azure DevOps, yo puedo añadir aquí, con este añadir, yo ahora veis que he abierto Azure DevOps directamente como ya creando un nuevo bug. Y aquí puedo crear el bug, no ocurre nada cuando con la opción de menú inicio conexión base de datos. ¿De acuerdo? Lo podría asignar a el que le toque arreglarlo y bueno, pues ir metiendo los pasos que se han dado, la información del sistema, etcétera, etcétera, y los criterios de aceptación para que pase la prueba. Una vez que ya he creado ese bug, que es el 181, ¿de acuerdo? Es este 181 que podría meter el enlace o lo que fuera, ya al desarrollador le va a llegar este error. Va a decir, bueno, aquí hay un fallo, tal. Bueno, pues él vendrá, arreglará, vamos a arreglarlo, porque lo que nos pasa aquí es que no está enlazado por aquí estaba, aquí no está enlazado el menú a la función, vale, entonces la función era conexión base de datos, ok. Ahora ya con esto, bueno, nos reportarían que está arreglado, no sé qué. Aquí ya cada cual, según el tipo de herramienta con la que trabaje, pues operaría como fuera. Y esto permitiría meter en el ciclo de pruebas, bueno, quiero decir, en el ciclo de DevOps, todo el plan de pruebas de forma más ágil, integrándolo con la herramienta que fuera. Bueno, una vez que ya nos hubieran reportado que está todo ok, la integración también se puede hacer no solo en una dirección, sino en la otra, etcétera, pues ya, bueno, salvaría el cambio, etcétera, y ahora ya si vendría a mi ejecución, volvería a crear una ejecución de esto, en este caso, pues, bueno, ahora sí, vendría aquí, inicio, conectar, ya me dice que la base de datos está creada con éxito, podría crear, vale, crear, registro insertado con éxito, vale, pues ahora ya todo está ok, habría pasado esta prueba en concreto, vale, entonces ya diríamos, bueno, no le he dado al comienzo, tendría que haberle dado al comienzo para pasar la prueba, le diríamos que está pasada, pues comentaríamos lo que fuera, lo asignaríamos a quien tuviéramos que asignarlo, etcétera, y finalmente sí quedaría pasada. Podríamos venirnos a nuestro plan y ver que ya está todo pasado, etcétera, que ha tenido, bueno, pues ya está todo ok.